Vivimos en tiempos muy peligrosos, difíciles y de mucha confusión. Por esa razón, nuestro compromiso es llevarte el mensaje que traiga alivio, paz, pero que sobre todo te conduzca por el camino de rectitud y de vida eterna. Y eso únicamente lo consigue el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor crezca cada día más en ti y que este mensaje contribuya para eso. Si al final te ha gustado, deja tu me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y bueno, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Especiales, pero esta tarde vamos a continuar con la segunda carta a los tesalonicenses. Se recuerdan que comenzamos ya semana pasada con el primer sermón referente a esta segunda carta a los hermanos de Tesalónica, y sobre todo hicimos bastante énfasis en la importancia del testimonio de los tesalonicenses, de qué forma el testimonio de la manera en la cual ellos llevaban las diferentes dificultades y las tribulaciones y persecuciones, cómo el testimonio, cómo de la forma en que ellos estaban viviendo ese momento, se había vuelto, ¿verdad?, de ánimo para otros, inclusive para el apóstol Pablo, para Silas y para Timoteo. Y nos enfocamos sobre todo en eso. Mas hoy, continuando esta carta, vamos a abordar un tema que es muy importante uno poderlo distinguir, pero también de la misma manera poderlo traer a la vida de nosotros como hijos de Dios y como cristianos, que es el tema de la justicia. Y el título de este mensaje es el siguiente: se hará justicia. ¿Cómo es el título? Se hará justicia. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, e ir a la segunda carta a los tesalonicenses. Y vamos a leer desde el versículo 5, yo no sé si lo tienen para proyectarlo aquí atrás, desde el versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 10. ¿Estamos listos? ¿Todos de pie, por favor? Vamos a leer la santa palabra de Dios. Gracias, qué bueno. ¿Estamos listos? Se hará justicia. Es el deseo de todos, ¿no es verdad?, que adelante de las situaciones que consideramos injustas, se haga justicia. Pero también nosotros entendemos muy claramente que no hay justicia justa de este lado del cielo. Sin embargo, el Señor nos enseña que su justicia es verdaderamente justa porque Él es un Dios justo. Por lo tanto, vamos a leer aquí, comenzando desde el versículo 5, pero claramente lo vamos a tener que conectar con el versículo 4 más adelante. Dice así: esto es demostración de qué. ¿De qué? Una vez más fuerte, es demostración de qué. Del justo, fuerte, vamos, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, ¿qué? Padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La retribución es que sufrirán pena de eterna perdición, y esta pena será excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Señor, te damos gracias por esta que es tu bendita palabra. Señor, te exaltamos y te glorificamos porque tú eres santo.
Y no hay, oh Dios, ni habrá nada ni nadie como tú. Que esta tarde tu palabra, Señor, sea esa espada que divida, Señor, que separe aquello que impide que tú seas formado en nosotros, aquello que impide que veamos tu gloria, que experimentemos tu poder y que podamos así ser transformados para tu gloria, oh Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento y tu lugar. Y yo quiero pedirte que por los próximos 40 minutos tú prestes mucha atención. Porque de seguro aquí hay un mensaje que fue originalmente para los hermanos de Tesalónica, poderoso, pero que de seguro es poderoso para la iglesia de Dios de hoy. Es poderoso para tu vida y es poderoso para mi vida. Por eso tenemos que en este momento evitar cualquier distracción. Tenemos que evitar cualquier cosa que el enemigo quiera poner para que este mensaje no cumpla el efecto que debe de cumplir. Y yo quiero comenzar con lo siguiente. Es muchas veces muy difícil desprender la idea de que el justo juicio de Dios es que si tú eres cristiano, si hacen las cosas que le agradan al Señor, que si tú eres cristiano y tú le obedeces, si eres fiel y si tú lo sirves, a nuestro entender, la mayoría de las veces es que el justo juicio de Dios es que Dios me bendiga. Que Dios haga prosperar mi camino. Que si soy un buen cristiano y una buena persona, que me vaya bien. Y que ocurra todo lo contrario si por supuesto yo no obedezco a Dios, no sigo a Dios, ni sirvo a Dios, obtener a cambio el castigo. Sin embargo, esta doctrina que tiene mucho éxito, déjenme decirle, ¿por qué? Porque al ser humano le gusta tener el crédito de las cosas. Esta doctrina tiene mucho éxito y hace crecer muchas iglesias, porque personas dicen, bueno, el camino que debo de seguir para ser bendecido es paso 1, paso 2 y paso 3 y me va a ir perfecto en mi vida. Esto se conoce, presta atención, como la doctrina de la retribución. ¿Qué es? Bueno, si yo hago tal cosa, si obedezco a Dios, Dios me bendice. Si sirvo a Dios y soy fiel, Dios me va a bendecir. Ocurre lo contrario si no lo hago. Esto se conoce como la doctrina de la retribución. Y en cierta forma tiene su aceptación porque le da el control al ser humano del destino de su vida. Si el ser humano obedece a Dios, Dios tiene que bendecirlo. Y si no, tiene que castigarlo. Pero nosotros reconocemos que aunque sin ninguna duda, no existe absolutamente ninguna duda, que es mucho mejor y que es un deber cristiano el caminar de una manera que agrada al Señor, el estar en obediencia, es lo mejor que podemos hacer por amor al Señor. La retribución, lo que nosotros recibamos a cambio, no debe de ser lo que nos motiva a hacerlo. Porque si fuese así, ¿cómo explicamos que en la experiencia, y con esto me refiero a la realidad de la vida, que nos muestra que a muchas personas buenas le pasan cosas malas? No solo eso, sino que a muchos cristianos obedientes, fieles en su servicio al Señor y se apartan del mal, también les ocurren cosas malas. En ocasiones Dios, en lugar de bendecirlos, permite que en sus vidas haya dificultades. En lugar de bendecirlos por causa de obedecer a Dios y facilitarles su vida, en muchas ocasiones ocurre con los cristianos todo lo contrario. Le trae dificultad y le trae sufrimiento.
Y aunque nosotros debemos de aclarar algo, y esto debe estar muy claro en nosotros, que la vida del justo no es todo sufrimiento, sino que son momentos, tenemos que aceptar que verdaderamente la palabra de Dios nos dice que muchas son las aflicciones del justo. Es más, hay momentos, yo no sé si te ha pasado a ti, y no quiero profetizarte desgracia, si no te ha pasado, te va a pasar. Hay momentos que tú como cristiano obedeciendo a Dios, y empiezas a ver que en tu obediencia a Dios, en lugar de venirte bienes, aparentemente te vienen males, te empieza a ocurrir lo que pasó con Jeremías, que miraba a los impíos y decía, Señor, les va tan bien a ellos. Jeremías dice lo siguiente, él reconociendo que Dios es justo, pero no entendiendo realmente a plenitud de qué manera Dios es justo, él dice en Jeremías capítulo 12, justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Cuál causa vas a alegar, Jeremías, delante del Señor? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Jeremías, puedo hacer todo el contexto de lo que estaba ocurriendo, mas Jeremías estaba viviendo un tiempo como mensajero de Dios en donde nadie absolutamente quería oírlo, quería escucharlo y mucho menos obedecerlo. Mas a su entender, él veía que aquellas personas que le daban la espalda a Dios no tenían ningún problema en sus vidas, que estaban felices, que les iban bien. Y él le dice, Señor, yo sé que tú eres justo, mas yo tengo una alegación ante ti. ¿Cómo es que a los que son desleales, a los que no te obedecen, a los impíos, tienen bien todos los que se portan deslealmente? Aunque no es verdad. Los impíos, los que no conocen a Dios, los que desobedecen a Dios, por supuesto que tienen grandes problemas y grandes sufrimientos. Y peor aún, porque no tienen esperanza y no tienen Dios como tenemos nosotros. Es verdad una cosa, que hay momentos, como yo creo que eran los momentos que pasaban los hermanos en Tesalónica, que por causa de abrazar el evangelio de Jesucristo y ser fieles a la palabra que había sido ministrada a sus vidas, lo que recibieron a cambio fue tribulaciones, persecuciones y padecimientos. Y es en momentos así en donde uno dice, por causa de ser cristiano, de ser fiel a Dios, es que me están viniendo verdaderamente estas cosas. Mas Dios dice algo tremendo aquí, que si bien la dificultad y el padecimiento viene al Hijo de Dios, y en momentos justamente viene por obedecer a Dios, es poderoso lo que nos dice aquí. Porque esto dice, mira aquí, presta atención, es evidencia de que has sido tomado por dignos del reino de Dios. Oh, wow. Presta atención. Mientras muchos creen que el padecimiento y la dificultad, que las situaciones adversas que vienen al cristiano son un castigo, o por la razón de que está haciendo algo mal, o porque hay pecado escondido en él, como ocurría con Job. ¿Se recuerdan? Que sus amigos al ver la calamidad de Job dicen, no, algo estás haciendo mal. Hay pecado en ti, Job. Y Job dice, como nos cuenta, no había hombre justo como él en la tierra. Pero aquí nos dice algo, que la dificultad y el padecimiento por causa de ser cristiano
es la evidencia, es un sello, es algo que muestra que hemos sido considerados dignos de ser parte del reino de Dios. Hay quienes dicen que ser parte del reino de Dios se refleja en una vida próspera, rico, casa nueva, salud en todo tiempo, hasta la suegra lo ama, todo le va bien, paró de sufrir en su vida. Dice, ese es un sello, es una evidencia de que este es un hijo y una hija de Dios. Sin embargo, aquí nos dice que los padecimientos y las dificultades que le vienen al cristiano por causa de Cristo, esas son las evidencias, lo que dejan mostrar que esa persona ha sido considerada digna del reino de Dios. Es como cuando en el libro de los Hechos el apóstol Pedro y Juan están delante del concilio y ellos en ese momento empiezan a hablar con denuedo de Cristo, empiezan a hablar delante del Sanedrín del Señor y en ese momento deciden latigarlos, deciden castigarlos por causa de Cristo. En Hechos capítulo 5 versículos 41 dice que ellos salieron de la presencia del concilio, no salieron diciendo, ¿dónde está Dios? Que no nos libró de este castigo, sino que salieron de la presencia del concilio. ¿De qué forma? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tú te tienes que alarmar, te tiene que alertar si es que tú no estás pasando afrenta por causa del Evangelio de Cristo. Si todos te aceptan y todos te aman siendo tú cristiano, si no tienes impedimentos en la vida que tú dices, esto yo no lo hubiese tenido si no fuera cristiano. Si eso no ocurre en tu vida, abre los ojos. Porque no digo que sea, pero puede ser una evidencia de que no has sido hallado como digno del reino de Dios. Porque al que es hallado digno del reino de Dios, el mundo lo va a aborrecer. En lo que es contrario a Dios y a todo lo que tiene el nombre de Cristo, va a rechazarlo. No existen medias tintas, mis hermanos. No se puede estar bien con Dios y con el diablo, y no se puede estar bien con el mundo y con Dios. Hay un momento en donde se le lanza esta palabra al pueblo de Dios y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Estaréis entre dos dioses. Si Baal es Dios, ve pues y seguirlo, mas si Jehová es Dios, pues síguelo a él. Pero toma realmente una decisión. Las afrentas realmente que nos vienen por obedecer a Dios y que en lugar de eso, por tu obediencia, por tu fidelidad, por tu servicio, pasas por momentos de aflicción, cuando te viene afrenta, es una evidencia de que has sido hallado digno del reino de Dios. Cuando los que eran tus amigos, presta atención, ya no quieren andar contigo porque tú te hiciste cristiano y vas a la iglesia. Y tú dices ahora, y ahora estoy solo, estoy sola. Cuando antes tal vez tenía muchos amigos, muchas amigas, y ahora aparentemente pareciera que he quedado solo, aparentemente pareciera que he quedado sola. Cuando en tu trabajo tal vez te ofrecen un ascenso o un aumento de ingresos en dinero, pero eso tal vez como hombre te requiere hacer algo que tú sabes que es deshonesto delante de Dios y tú decides no hacerlo, presta atención.
porque tú eres hijo de Dios y por causa de eso, no únicamente que no te dan el ascenso o el aumento, sino que te dicen, mira, ya no te necesitamos más. Cuando tú como mujer en un trabajo, que tú tal vez tienes que atender personal, atender personas, pero ahí quien está a cargo te dice, mira, vístete de esta manera, un poco más llamativa, más sensual, para que el cliente sea atraído de otra manera. Cuando la invitación es para que en lugar de atender a un cliente, lo atraigas con tu cuerpo y tú digas, mira, no, mi cuerpo es del Señor y si soy casada es de mi esposo. Yo tengo acá otro trabajo, otra función y lo hago de la mejor manera y con la mayor simpatía, pero mi cuerpo no es mercancía para atraer clientes. Tal vez en ese momento te digan, oh, muchas gracias, y después a los días recibas una notificación de que ya no te necesitan y tú te quedas sin trabajo. Cuando tú por tal vez obedecer a Dios tienes que negar tu carne, negar tus deseos, y eso para ti es una afrenta, para ti es un padecimiento. Yo quiero decirte algo, esa es la evidencia, sin ninguna duda, que has sido considerado digno, digna de ser parte del reino de Dios. Todo lo demás es cuento chino. Estoy cansado, hastiado de la falsa predicación que pone a Dios a la venta por bendiciones o porque te va a ir una vida bien. Y por supuesto que Dios lo único que hace es mejorar nuestras vidas, pero yo quiero decirte algo, vienen también padecimientos por causa de Cristo. Y estamos en tiempos, mis amados hermanos, en donde el tibio que está en la iglesia, no es este el tiempo para él. En segundo lugar, presta atención en esto. En primer lugar, el padecimiento y el sufrimiento es evidencia de que hemos sido hallados dignos del reino de Dios. Y eso no es bueno, mis amados hermanos. No, yo esperaba, pastor, que me dijeran que Dios que me bendecía y me iba a llenar la cuenta del banco. Eso era una de las señales de que he sido hallado digno. En segundo lugar, el sufrimiento. En el sufrimiento, presta atención. En el sufrimiento se evidencia el justo juicio de Dios. Presta atención. En él, no el sufrimiento, evidencia el justo juicio de Dios. Porque sufrir por causa de Dios no es justo, ¿no es verdad? ¿Hola? Sufrir por causa de Dios no es algo justo. Pero en el sufrimiento se evidencia el justo juicio de Dios. No es el sufrimiento, el justo juicio. Es en el sufrimiento que se evidencia el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Bueno, en el versículo anterior, el apóstol Pablo en el versículo 4 nos dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Cuál es la demostración del justo juicio de Dios? La paciencia y la fe en el medio de la adversidad y la tribulación. La paciencia y la fe en el medio de la prueba y el sufrimiento es la demostración del justo juicio de Dios. Las pruebas en sí no son la demostración del justo juicio, sino la paciencia y la fe que nos es concedida, que nos es desarrollada en el medio de la prueba, es la demostración del justo juicio de Dios. La paciencia y la fe me evidencian que pertenezco a Dios y no al mundo. Yo quiero decir algo. ¿Quién que no ama a Cristo?
Aquí. ¿Quién que no ama a Cristo y ha sido alcanzado por Cristo tendría como digno padecer sufrimiento por Cristo? Lo que más quiere es salir de ese problema. Pero la paciencia y la fe es la evidencia del justo juicio de Dios. La paciencia, como vimos semana pasada, o perseverancia en medio de la dificultad, es la capacidad de mantenerse de una manera que dé gloria al Evangelio en el medio de la prueba, mantenerse de una manera que dé gloria a Cristo. Y esto demuestra el justo juicio de Dios, que Dios en medio de la prueba te lleva a perseverar, te lleva a mantenerte firme. Es el justo juicio de Dios que dice que Él estará contigo todos los días de tu vida. Que aunque andes por valle de sombras y de muerte, no podrás temer mal alguno porque Él está contigo. Que aunque 1000 caigan a tu diestra y 10,000 a tu derecha, nada te hará daño a ti. ¿Por qué? Porque el Señor es escudo alrededor de ti. El justo juicio de Dios se manifiesta en la prueba, en el momento en que nosotros pasamos esa prueba con perseverancia y paciencia. Y también cuando pasamos esta prueba con la fe. Con la fe. La fe, la confianza, la convicción de que lo que Dios tiene, lo que Dios está formando en el medio de la prueba, es mejor que cualquier padecimiento y que cualquier tribulación. Esa fe, esa esperanza, esa convicción de que Dios está en control, de que Dios está haciendo algo más glorioso de lo que yo puedo imaginar, eso es la demostración del justo juicio de Dios en la vida del cristiano que está siendo perseguido. Por eso nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, para que las cosas que se ven, que son temporales, pero las cosas que no se ven, esas son eternas. Nosotros cuando vemos a alguien que que realmente va contra la corriente, va contra la corriente de este mundo, y que las cosas no le están yendo bien. Es más que en ocasiones personas dicen, pero tú ¿por qué no niegas a tu Dios y te mueres de una vez antes de estar de esa manera? Sufriendo y todavía cristiano y sufriendo, ¿dónde está tu Dios? Pero cuando tú ves que una persona mismo así, esa persona se mantiene en su fe, se mantiene firme, se mantiene perseverante y con una esperanza de que Dios está en control de cualquier sea la tormenta en que se encuentre, y no únicamente que está en control, sino que Él está planeando algo más glorioso. Cuando ves una persona ahí, en esa persona se está demostrando, se está evidenciando la justicia de Dios sobre la vida de esa persona. Porque alguien que no tiene a un Dios y que no tiene esperanza en el medio de la prueba, es en el momento donde esa persona queda totalmente sin rumbo, sin dirección y no sabe realmente hacia dónde ir. Mas el cristiano, él sabe dónde ha puesto su fe. Él sabe dónde ha puesto su fe. Cuando pasa por problemas tal vez económicos, y no es porque no esté trabajando o porque esté de vago y no quiera trabajar, pero le ha venido problemas económicos a su casa y no puede cumplir realmente como debe con todas las cosas. Cuando la enfermedad le ha tocado la puerta. Cuando situaciones en su familia se levantan, cuando sus hijos se descarrían. Y tú ves que esa persona permanece firme, persevera. Esa persona, su fe se mantiene intacta. Y cree que Dios está obrando. Tú estás ahí viendo el justo juicio de Dios sobre la vida de esa persona. Por eso hay quienes se preguntan, ¿cómo es posible que esta persona, pasando todo lo que le esté pasando, continúe todavía creyendo en Dios?
Continúe todavía yendo a la iglesia. Continúe todavía sirviendo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque esa persona está en las manos de un Dios justo que no se ha olvidado de ella y no se olvidará. Porque Dios no ha terminado su historia. No ha terminado su historia. No está concluida. La fe, que así como el oro y la plata son purificados por medio del fuego, la fe, que es más preciosa que estos metales, es purificada por medio de la prueba. Por eso nosotros vemos que estos hermanos de Tesalónica no evitaron, no huyeron de los padecimientos, no huyeron de las tribulaciones. Por lo tanto, si tú quieres verdaderamente que el juicio de Dios sea, justo de Dios sea evidenciado en tu vida cuando estás en prueba, no las evites cuando se presentan. No es que tú vas a ser el masoquista cristiano que está buscando dónde está la persecución, dónde esté el problema y ahí voy yo. En el inicio del cristianismo, en los primeros siglos, el primer siglo sobre todo el cristianismo, el mártir era tenido con mucha honra. Es más, mayoría de los que nosotros tenemos como padres de la iglesia, sin ser los apóstoles, fueron mártires. Murieron quemados en hogueras, en circos romanos comidos por las fieras. Y tenemos muchos ejemplos de eso, Ignacio de Antioquía, Irineo de León. Y se ponía como eso, como algo extremadamente importante. Entonces empezó a ocurrir algo. ¿Qué empezó a ocurrir? Empezaron a haber personas que se ofrecían o buscaban para que las persiguieran y para que ellas también sean puestas como mártires. Entonces, en ese tiempo, la iglesia, al ver que esto era algo que no representaba realmente lo que Cristo había dicho, tuvieron que tomar cartas en este asunto y dijeron, bueno, ¿saben qué? Alguien que se ofrece como mártir no va a ser tomado como mártir. O sea, debe de realmente ser alguien que es perseguido por causa de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque no se trata de que un cristiano está buscando la afrenta, está buscando el padecimiento. No, cuando le llega, no lo debe de evitar. No quiere decir que lo vamos a provocar, pero no lo vamos tampoco a evitar. Damos gracias a Dios nosotros, hoy en día, muchísimas gracias a Dios le damos por la anestesia, ¿no es verdad? ¿Qué sería, imagínate, ir al dentista y que la anestesia no exista? Yo sé que los hombres somos como más... Si hay algo que la mujer realmente tiene más resistencia es al dolor. Y el que diga lo contrario, que pruebe el dolor de un parto, a ver. Qué bueno por la anestesia. ¿Te imaginas el dentista, ir al dentista y que no haya anestesia y que saque ahí un alicate, un plier y diga, a ver, venga? ¿Te imaginas una cirugía sin anestesia? Nosotros, ya que tenemos ese beneficio, por supuesto que lo vamos a usar. No vamos a decir, ¿sabes qué? No, yo igual voy a querer el sufrimiento aunque tenga la oportunidad de no tenerlo, no. Y asimismo con las pruebas y las adversidades, cuando vienen, nosotros no tenemos que buscar la forma de evitarlas cuando son por causa de Cristo, sino que nosotros tenemos que afrontarlas. Permanecer firmes delante de la prueba, delante de la tormenta. No tomar una anestesia espiritual, que es evitar que eso suceda. En la carta de Santiago, capítulo 1, dice así, hermanos míos, versículo 2, hermanos míos, tened, ¿de qué forma? Tened por sumo gozo. Oh, wow. Cuando me gane la lotería.
No, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hoy nosotros vivimos en una sociedad en donde todo lo que nos incomode y todo lo que a nuestro entender nos evite ser felices, a nuestro entender, lo descartamos y lo evitamos. Porque queremos la retribución inmediata. Por eso hoy que las relaciones, muchas relaciones matrimoniales y de amistades también, lo único que ven es la retribución o la satisfacción que puedan tener de esa relación. Pero en el momento en el cual viene la prueba, en el momento en el cual juntos tienen que atravesar ese desierto, dicen, ¿sabes qué? No. Vamos a mejor buscar otra salida. Vamos mejor a buscar otra alternativa. Pero yo quiero decirte algo, mi hermano, así como el caminar cristiano tiene desierto y tiene prueba, cualquier relación humana tiene momentos de bonanza y también tiene momentos de pruebas y aflicciones. Las amistades son amistades de verdad cuando han sido pasadas por el fuego de la prueba. Si no han sido pasadas por el fuego de la prueba y por diferentes circunstancias que han pasado juntos, todavía no se puede decir que es una amistad verdadera. Y asimismo también el amar el esposo a la esposa y viceversa. El amor realmente no es testeado, puesto a prueba delante del altar. No. Delante del altar solamente es una confesión de algo que en un futuro voy a hacer cuando se presente. Pero la prueba viene cuando se presenta la enfermedad, cuando se presenta la escasez, cuando ya de repente los sentimientos cambiaron y ya no te amo más. Es ahí donde realmente se prueba si esa relación fue de verdad como se dijo en el altar hasta que la muerte los separe. Vemos que los hermanos de Tesalónica aumentaron en amor a pesar de la prueba. Por lo tanto, en el medio de la tribulación, mis hermanos, si tú quieres ver el justo juicio de Dios, permanece haciendo el bien. En segundo lugar, permanece haciendo el bien. En ocasiones cuando nos suceden cosas contrarias a las que esperamos, ¿verdad? Nosotros esperamos algo bueno y lo que nos sucede es algo malo. Puede ocurrir que la persona se hiera, se resienta y sea seducida a pensar, ¿de qué me sirve hacer el bien? ¿No es así? Cuando nosotros hacemos el bien, esperamos bien a cambio. Pero cuando ocurre lo contrario, nosotros decimos, ¿de qué me sirve? La persona se empieza a herir, la persona empieza a quedar resentida. Y es ahí cuando se vuelve una presa muy fácil para el enemigo. Hay una frase de Thomas Watson que dice así: a Satanás le encanta pescar en las aguas turbulentas de un corazón descontento. ¡Ay! A Satanás le encanta pescar en las aguas turbulentas de un corazón desconforme. Un esposo descontento, a Satanás le encanta pescar en esas aguas. Una esposa descontenta con el esposo, le encanta pescar en esas aguas. Ahí es donde él pone la mejor carnada, porque sabe que la presa está muy fácil de poder ser alcanzada. Hay momentos en donde nosotros vemos y pensamos que nunca va a llegar la bonanza a nuestras vidas. Y tendemos a desanimarnos. Sin embargo, Dios nos da una palabra muy directa en Gálatas 6 que dice, no nos cansemos pues, que no nos cansemos pues ¿de qué? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En el medio del padecimiento, en el medio de la afrenta, en el medio de la tribulación, no es el lugar propicio,
la atmósfera adecuada para generar en ti un corazón descontento y desconforme. No es el momento indicado para alimentar, presta atención, el resentimiento. Ese momento es el indicado para permanecer haciendo el bien. Permanecer haciendo aquello que Dios te ha llamado a hacer. Ahí se manifiesta el justo juicio de Dios. Y por último, nosotros vemos que en el momento del padecimiento y a pesar de ellos y de la tribulación, en donde se manifestó el justo juicio de Dios en los hermanos de Tesalónica, ellos permanecieron sirviendo al Señor. La tendencia es que cuando pasamos por dificultades, por adversidades, cuando estamos siendo zarandeados, el tomarnos vacaciones y decir, bueno, cuando se me resuelva este problema, yo ahí vuelvo a la iglesia a servir al Señor. Por ahora me voy a dedicar a resolver mi tempestad. Me voy a dedicar a resolver esto que me está atribulando. Este problema al cual estoy pasando. Cuando se solucione esto, yo ahí sí realmente voy a volver a servir al Señor. O es más, si no lo sirvo, yo ahí voy a comenzar a servir al Señor fielmente. Déjame decirte, todas esas son mentiras. Y el justo juicio de Dios no se manifiesta sobre una persona así, porque esa persona no ha permanecido. Por esa persona no ha perseverado. Pero cuando las situaciones vienen por causa de Cristo y son evidencias de que ha sido hallado digno del reino de Dios, lo que yo tengo que hacer delante de la adversidad es servirlo más aún. Servirlo más aún. ¿Tú te recuerdas lo que pasó con los amigos de Daniel? Cuando lo enfrentan a Nabucodonosor a ellos y le dicen, bueno, si ustedes no se postran delante de esta estatua que yo he hecho y no la adoran, van a ser lanzados al horno de fuego y van a morir calcinados y quemados. La respuesta de estos tres hombres fue algo glorioso, porque ellos no dijeron, ¿sabes qué? Dios no va a permitir que no nos quememos. No, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, si Dios nos libra del horno de fuego, gloria al Señor. Pero si Dios no nos libra del horno de fuego, gloria también al Señor. Sea cual sea la circunstancia, la gloria es para Dios. Cuando yo me encuentro en el horno de fuego, no es el momento indicado en la adversidad, en la tempestad, para tomarme vacaciones de buscar de Cristo y servirlo. Es cuando lo tengo que servir más aún, porque es la evidencia de que he sido hallado digno de siervo de Dios y que su justo juicio está sobre mi vida. Está sobre mi persona, está sobre mi vida. Primera de Corintios 15:58 dice así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero mis hermanos, esto es muy reconfortante, esto es muy lindo. Pero realmente si esto se queda nada más que ahí, el juicio de Dios justo, yo no sé hasta dónde es justo. Yo no sé si realmente el juicio de Dios justo como debería de ser únicamente se evidencia o se concreta, mejor dicho, que en el medio de la tribulación, en el medio de la persecución, es evidencia que soy digno del reino. Y me da paciencia, me da fe, forma el carácter de Cristo, pero si se queda ahí nada más, me haría dudar si realmente Dios es un Dios justo. Esto no es suficiente. Si Dios es justo, y no hay nadie justo como Él,
A términos humanos esto no es justicia. ¿Verdad que no? Por eso nos dice, porque es justo delante de Dios, y ahora sí, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo delante de Dios que el pecado no quede impune. Aunque de este lado del cielo, de este lado de la gloria, el justo juicio de Dios se manifiesta, aparentemente injusto. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, habrá retribución con gran tribulación a quienes os atribulan. Y a los que no conocieron de Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es justo que todo pecado tenga que ser pagado. ¿O no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es justo que todo pecado tenga que ser pagado? ¿Sí o no? Sí. O es pagado sobre la persona de Cristo, o es pagado con la permanencia de la condenación eterna de esa alma que no obedeció el Evangelio de Cristo. ¿Me explico? El justo juicio de Dios es que todo pecado debe de ser pagado. O es pagado sobre la persona de Cristo, y con esto me refiero a aquel que se arrepiente y es alcanzado por el Señor y viene a Él en arrepentimiento y fe, su pecado, sea cual sea, es puesto sobre la persona de Cristo, pero si eso no ocurre, es condenación eterna, separado de la gloria de Dios. Esto se va acercando más a un juicio justo. Si no, ¿dónde paga el culpable? Sería, como dice el pastor Sugel Michel, si la vida fuese esto y nada más, sería una broma de muy mal gusto. Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Esto es, ya estoy terminando ya, esto es lo que se conoce como la muerte segunda, o sea, la separación eterna del alma del ser humano de la gloria y el poder de Dios. Y ese es el mayor sufrimiento que puede tener una persona. Una vez estaba, no debatiendo, pero argumentando con alguien ateo y me decía cómo un Dios supuestamente bueno puede tener un infierno de fuego, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué? Eso no es un castigo muy fuerte, pero para ti que no crees en un Dios no te va a hacer nada, porque el mayor sufrimiento, el mayor infierno para el alma de un ser humano es ser separado eternamente de la gloria de Dios y de su poder, no temporalmente, eternamente de la gloria de Dios y de su poder. Esto para que los que no obedecieron el Evangelio ni reconocieron a Dios, que no han sido salvos por el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que la iglesia siempre debe estar en alerta a predicar el Evangelio al que todavía no conoce a Cristo. ¿Cómo yo puedo decir que amo a las almas, que amo a mi familia, si en mí no ha estado el deseo de predicarles el Evangelio de salvación, sabiendo que hay una condenación eterna, que es ser separado eternamente de la gloria y del poder de Dios? Y vosotros que sos atribulados, ¿eso les parece justo?
Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El justo juicio de Dios es el reposo para aquellos que han sido tomados como dignos del reino de Dios y por causa de eso han padecido tribulación, adversidad y afrenta. Pero el reposo no es descanso, como nosotros lo entendemos, estar ahí acostado, descansando, es mucho más allá de eso. No es un simple descanso. Para el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, para el pueblo judío, llegar al reposo representaba llegar a la tierra prometida. Hay un paralelo entre el peregrinar del pueblo judío desde la esclavitud de Egipto hasta la tierra prometida, es un paralelo del peregrinar del cristiano rescatado de la esclavitud del pecado hasta el momento que es llevado en gloria. ¿Ok? El reposo para el pueblo judío en el Antiguo Testamento era llegar a la tierra prometida, pero llegar a la tierra prometida, lo cual representa el reposo, no era llegar y descansar, sino gozar de algo mucho mejor de lo que pudiesen disfrutar en cualquier otro lugar. Por eso es que le dice, una tierra que fluye leche y miel, una tierra deseable. El reposo para los hijos de Dios es algo mucho más allá o mucho más grande que algo que nosotros podamos simplemente estar descansando. Porque dice de esta forma, como nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, dice, pero nosotros esperamos, ¿qué esperamos? Esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Abre tus ojos. Porque si tú pensabas que el permanecer con paciencia y fe es algo grandioso en la vida de un cristiano, eso ni se compara con la gloria venidera que ha de ser manifestada. Juan nos dice de esta manera, vi la santa ciudad descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, en Apocalipsis 21:2. Esta ciudad gloriosa con sus calles de oro y sus puertas de cristal está situada en una tierra nueva, en una tierra gloriosa. Allí estará el árbol de la vida. Esta ciudad representa realmente el estado final de la humanidad redimida para siempre en comunión con Dios. He aquí nos dice el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sus siervos les servirán y verán su rostro. Apocalipsis 21:3. La Escritura nos dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, presta atención mi amado hermano, ya termino realmente, hay 7 cosas que se destacan por su ausencia. O sea, 7 cosas que ya no existirán jamás, que no habrá más mal, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, no habrá más maldición y no habrá más oscuridad. Porque estará la gloria de Dios y su poder eternamente con aquellos que han sido hallados dignos de ser hechos del reino de Dios. Y aquí en este lugar, en la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, trae consigo la promesa de Dios que enjuagará toda lágrima de sus ojos, como nos dice el Apocalipsis 21:4. Si bien este acontecimiento es el acontecimiento final después del rapto, después de la tribulación, es en el momento de la redención completa de todo creyente y la redención completa de toda la creación, en donde habitaremos con el Señor para siempre y veremos su gloria y veremos su poder. Gloria a Dios. El justo juicio de Dios es verdaderamente
justo. Por esa razón dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, los librará el Señor. Y eso, tenlo por seguro. Por eso cuando pases por una aflicción por causa de Cristo, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando tú pases una aflicción por causa de obedecer los mandamientos de Dios, no la evites. Ten por sumo gozo, porque es una evidencia que has sido digno de ser parte del reino de Dios. Permanece haciendo el bien en el medio de esa circunstancia. Persevera y permanece sirviendo al Señor. No desmayes, teniendo como convicción que tu esperanza mayor, que tu reposo final es Cristo. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos eternamente con Él. Yo no sé si tú ahora en este momento tienes situaciones en tu vida en donde si tal vez tomas una decisión en obediencia a Cristo, eso tal vez te va a traer una afrenta, te va a traer una tribulación, ya sea externa o tal vez interna. Presta atención. No sé, yo no sé la historia de cada uno de los que estamos aquí. Pero tú sabes que tal vez si tomas una decisión por causa de Cristo esta tarde, esa decisión que tomas va a traer una afrenta, ya sea exterior o interna, en tu alma, en tu carne. Yo quiero decirte algo, tenla por digno, porque es una evidencia que has sido considerado digno del reino de Dios. Permanece, no la evites, sirve al Señor y deja que la paciencia y la perseverancia y la fe evidencia en el juicio justo de Dios sobre tu vida. Pero no solo eso, teniendo la convicción de la redención final, en donde estarás con el Señor para siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.